Saludamos al economista Carlos Rivera. Él es profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Economista Rivera, buenos días. Quisiéramos conocer su criterio sobre lo señalado por el presidente Lasso en forma posterior a su visita a la China. El mayor problema de Lasso con la China en esta negociación que se hizo de petróleo por deuda, que considera sigue siendo el punto más delicado y el más nocivo para Ecuador. Ha hablado también de que no adquirirá a través de ningún mecanismo más deuda con la China y su aspiración de acelerar el tratado bilateral de comercio con la China. Su opinión. Gustavo, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mire, efectivamente creo el presidente Lasso en su visita altamente positiva a la China ha señalado como uno de los logros las posibles renegociaciones en temas tanto de deuda como los acuerdos de tema de venta petrolero, que de acuerdo a los expertos en la materia, como bien usted lo acota, es extremadamente lesivo para la economía ecuatoriana y ese sin lugar a duda es un logro positivo para las arcas fiscales del Ecuador en la medida que los contratos de deuda vayan ampliándose en plazo, vayan reduciéndose en tasas, vayan eliminándose las cargas y las diferenciales de precio en el caso del petróleo por malos acuerdos de gobiernos anteriores. Sobre el Tratado de Libre Comercio, que es una propuesta ya de política pública con grandes efectos en la economía ecuatoriana, yo creo que hay que recordar lo que dice la teoría económica del comercio internacional con respecto a las potenciales ganancias para el país de este acuerdo y en particular bajo qué condiciones dicho acuerdo podría ser beneficioso para el país. En particular para un país pequeño que no puede afectar los precios de sus exportaciones e importaciones, lo óptimo ya es la apertura unilateral. Sin embargo, los acuerdos comerciales pueden lograr una situación todavía superior, pero el punto clave es que se podría lograr, es una situación potencial, ya que la respuesta depende de las oportunidades que genere el acuerdo para efectivamente expandir el comercio, en vez de solo desviar el comercio desde los terceros países al país con el que se firma el acuerdo. Aunque por la productividad de la industria china, me parece que este tratado más bien reduciría la desviación del comercio. Es decir, vamos a encontrar beneficios no solo por el lado de tener acceso a un mercado de 1.400 millones de habitantes, a un buque enorme que crece cada año al 9-10%, sino también vamos a permitirnos importar cosas mucho más baratas. Por la desviación del comercio, muchos de los productos, por ejemplo, nos vemos obligados a importar de Colombia. En un acuerdo de libre comercio con China, eventualmente vamos a sustituir producto colombiano por producto chino, en donde se va a generar un mayor excedente del consumidor y un mayor excedente del productor, que son los beneficios económicos de un tratado de libre comercio. En particular, yo creo que no se puede prescindir como un gran beneficio de este acuerdo de libre comercio el libre acceso de nuestras exportaciones al mercado chino, con la seguridad jurídica de un tratado. Allí los grandes ganadores va a ser el sector agrícola, banano, camarón, cacao, vegetales, frutas. Estamos hablando de un mercado, repito, de 1.400 millones de habitantes, de un producto de más de 10 trillones de dólares, es decir, para todo efecto práctico hay una atractividad enorme. También tendremos mecanismos más técnicos para solución de controversias. Recuerde usted que a China siempre se le acusa de situaciones de dumping comercial, que tiene en algunos conflictos comerciales con otras zonas. Un acuerdo de libre comercio nos permite generar estos mecanismos más técnicos de solución de controversias. Este mejor y más seguro acceso al mercado chino también nos promueve la inversión extranjera orientada a producir para ese mercado, ¿no? Y eso conlleva transferencia tecnológica, incentivo para la producción exportable. También los estudios nos señalan que cuando uno firma acuerdos de libre comercio con países grandes, esto termina conduciendo a una reducción del riesgo país. Es decir, para todo efecto práctico son buenas noticias que nosotros tenemos acá. Asimismo, hay que revisar la experiencia de aquellas economías que han logrado sostener
altas tasas de crecimiento por periodos prolongados y en los que surge con claridad, en forma contundente, el protagonismo del comercio internacional. Y estas ganancias, repito, no solamente provienen de tener acceso a un mercado mucho más grande para nuestras exportaciones, sino también de poder realizar importaciones a costos menores que la producción nacional, ¿no? En la que los grandes ganadores serán los consumidores, ¿no? Esto es una liberalización de recursos y beneficios en donde debemos aprovechar nuestras ventajas comparativas. La línea de Guillermo Lasso en este tema es no solamente con la China, es lo que realmente busca una liberalización multilateral del comercio. Sí, el presidente Lasso ha sido muy enfático que quiere generar acuerdos de libre comercio con las 10 economías más grandes del mundo, por lo menos. Y esto también tiene coherencia y tiene sindéresis con el objetivo de buscar acuerdos con economías complementarias, no con economías sustitutas. Si nosotros tratamos de generar un acuerdo de libre comercio con un país que también se especializa en producir banano, camarón, café, no ganamos mayor cosa. La idea es que nosotros le podamos vender productos que ellos no tienen y a su vez nosotros podamos comprar productos en forma más barata que la que actualmente nos prevemos, porque eso significa recursos, ahorro de recursos en temas de importación e incremento de exportaciones. Lo que debemos tener claro, Gustavo, es que este acuerdo también genera perdedores, ¿sí? Hay costos importantes de este acuerdo de libre comercio. Eso no podemos desconocerlo, pero evidentemente en economía no hay almuerzo gratis y las decisiones se toman si los beneficios compensan los costos. Allí habrá que encontrar mecanismos para minimizar los costos de los sectores que se ven afectados por este acuerdo de libre comercio. Una de ellas es, por ejemplo, alargar los procesos de desgravación arancelaria en los sectores más sensibles, probablemente el sector textil. Habrá que dejarlo para el último a ese sector en tema de desgravación arancelaria, más allá de que uno políticamente podría comenzar a discutir este tipo de particularidades, apoyo para la reconversión tecnológica. A mí me parece que cuando uno hace un análisis de un acuerdo de libre comercio y uno identifica los sectores perdedores de uno tiene que hacerse algunas preguntas. No es cierto que sea el acuerdo de libre comercio el que genera pérdidas. Lo que hace el acuerdo de libre comercio es desnudar los errores de política pública que el Ecuador no solo ha cometido en los últimos 10 años, sino 20, 30 años. Porque no hay que olvidar que el Ecuador siempre, de alguna manera, ha apostado al modelo de promoción de la industria nacional, al modelo sustitutivo de Rivera, ya que usted habla de este lapso de los últimos 30 años, concentrémonos quizá en los últimos 15 años, que incluye los 3 últimos gobiernos. Desde el punto de vista económico, en el lapso de estos últimos 3 gobiernos, aproximadamente 15 años, ¿considera usted a la China un buen socio estratégico para Ecuador o lo contrario? La contraparte o la otra posibilidad sería si es que la China se aprovechó o no de la situación de Ecuador con la no alineación de Correa con el Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales. Hay hechos comprobados como que los intereses de la deuda china son excesivamente altos y esta pignoración del petróleo ecuatoriano muy lesivo. Bueno, su pregunta, Gustavo, es bastante capciosa, ¿no? Uno tiene que, cuando hace un análisis de política pública, como este es un acuerdo de libre comercio con un país soberano como la China, uno debería analizar desde el punto de vista completamente ético de la política pública, es decir, las condiciones de financiamiento, las condiciones de contratación, las garantías, totalmente transparentes, totalmente competitivas dentro del mercado. Cuando uno acude a una institución de financiamiento chino, por ponerle un ejemplo, uno asume que debería tener las mismas posibilidades de ir a Estados Unidos, a los multilaterales. Y si no las tiene, evidentemente ya va en condiciones no tan parejas y la contraparte nos puede poner presiones. Este es un análisis ya fáctico de los hechos, más allá de que cuando hemos visto en los últimos años, como usted lo acota, contratos reservados, eso ya toca las puertas de la corrupción.
ya nos generan serias estelas de duda respecto a cómo se negociaron esos acuerdos de financiamiento, esos acuerdos de inversión pública, de ventas de petróleo y demás, que hoy en los medios de comunicación se leen y se escuchan los diferentes personas involucradas en el tema. Pero creo que respondiéndole a su pregunta, Gustavo, si nosotros confiamos en el gobierno nacional y que la política pública se la hace con ética, con transparencia, evidentemente no hay que satanizar per se ningún acuerdo, ningún instrumento de financiamiento si esto se hace público. Se han hecho con ética, con transparencia estas relaciones. Usted señala de capciosa la pregunta, lo respetamos. Yo no estoy tratando de inducir una respuesta suya. Claramente, ¿cómo ve usted esta larga relación con la China? Hay declaraciones de un destacado ciudadano cuencano, Mario Jaramillo, por ejemplo, que ha señalado y ha citado también a otro articulista en el sentido de que la China tiene una gran deuda moral con Ecuador por la forma en que se dieron todos este tipo de relaciones, tanto en deuda como de carácter comercial. Sí, o sea, efectivamente, Gustavo, está en el tapete de la discusión y es público y notorio una serie de observaciones a los acuerdos a los que ha llegado el Ecuador en los últimos años con China. Pero a lo que voy yo, eso es un tema asociado a las personas que estuvieron hecho cargo de esos acuerdos. Uh-huh. Eso no es un tema institucional. Yo no puedo endilgar al Ecuador como tal o a la China como tal, como que está detrás de esos procesos con nubarrones, por decirlo menos. A los que debemos investigar son a las personas que firmaron esos acuerdos. Recuerde, Gustavo, el gobierno del expresidente Correa inició una comisión de estudio de la deuda externa, en la que se señalaba que se buscaba encontrar los responsables y los culpables de malos renegociaciones y acuerdos de deuda externa con la banca tradicional, con los organismos multilaterales, con el Club de París, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tanto se criticó ese tipo de negociaciones, que al final del día muchos de esos documentos ya eran públicos, que en las negociaciones de ese gobierno con la China se consideraron que eran reservados esos acuerdos. Y uno no conoce los entretelones de dichos acuerdos. Bueno, ahora se lo conoce ya mucho más, economista Rivera, y ahora ya se lo conoce mucho más y más detalles, y es por eso que le preguntaba este tema. Pues Guillermo Lasso el día de ayer acaba de calificar como lesivos los contratos de crudo con la China. ¿Cuál es su balance de esta figura que se hizo no solamente con la China, también con Tailandia, de esta figura de deuda por petróleo? Mire, yo creo, hace un instante yo me referí, todo depende de la situación de liquidez de la economía y las condiciones de acceso a financiamiento de la economía. No voy a hacer juicios de valor sobre si esos contratos tuvieron alguna connotación de crónica roja delincuencial. Otras personas que conocen el tema podrán referirse en mucha mejor forma que yo. Yo simplemente leo los medios de comunicación, escucho a usted, señor periodista, a las personas que entrevista, y tengo una idea general de cuán lesivo y por dónde iba lo lesivo de los contratos chinos, pero evidentemente no soy un experto, no tengo suficiente material para opinar más allá de un simple comentario general. Pero como economista sí puedo, haciendo abstracción de las cosas, repito, de crónica roja o delincuencial que pueden estar detrás de esos acuerdos, lo que uno tiene que preguntarse es que si el Ecuador no obtuvo las mejores condiciones de financiamiento con la China, con Tailandia, como usted dice, lo que habría que preguntarnos es qué pasó o cuál era el contexto, el entorno del Ecuador esos días que se firmaron esos acuerdos de libre comercio. Revisamos el riesgo país y estaba en las nubes, es decir, era imposible acceder a un crédito barato a través de la emisión de bonos en los mercados financieros. Las condiciones fiscales eran tan deplorables
que era muy poco probable que los organismos multilaterales nos hubieran prestado dinero. Entonces, en esas circunstancias financiero-económicas, probablemente al Ecuador no le tocaba más que ir al chulco. Yo aquí hago una analogía, Gustavo. Si las finanzas de su radio están extraordinariamente bien, usted puede ir al Banco del Auto, al Banco del Pichincha, a la cooperativa Lleva, al Jardín Azuayo, y seguramente usted está con una bajísima calificación de riesgo. Por lo tanto, usted puede acceder a cualquiera de los créditos de esas instituciones financieras. Pero si es que usted, en la situación financiera suya de la radio, muestra una situación de cuasi quiebra, es muy poco probable que esas instituciones le presten a usted. Y usted probablemente tendrá que ir al chulco, tendrá que vender el alma al diablo para acceder a recursos. Entonces, creo que cuando usted me hace la pregunta de cuál es la evaluación de estas operaciones con China o Tailandia, sin hacer consideraciones, repito, ni juicios de valor sobre la parte delincuencial o la parte poco ética de la política pública por las acusaciones que existen al respecto, me parece que las condiciones financieras del Ecuador en ese momento eran bastante malas, bastante deplorables, y le obligaban literalmente al Ecuador a acudir al chulco y no a condiciones financieras en el mercado internacional mucho más benignas para nosotros. Ahora le pregunto, en esto no fueron exclusivamente temas exógenos los que llevaron a Ecuador a esto. Hubo políticas gubernamentales, hubo una satanización. Hablemos de los inicios del gobierno de Correa, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de estos organismos multilaterales que de alguna manera también lo aislaron a Ecuador. Efectivamente, Gustavo, esa es una lectura muy acertada. Yo creo que el Ecuador, en esa década perdida, o 15 años perdidos, predominó el tema, el hígado sobre la razón. Predominaron los prejuicios ideológicos, los sesgos ideológicos, ¿no? Y eso le ha generado un altísimo costo al país, porque en lugar de tomar decisiones con base a los números, con base a las recomendaciones financieras para operaciones de crédito, para operaciones comerciales, simplemente había un sesgo ideológico contra el imperialismo yanqui, contra los organismos multilaterales. Y si uno calculara las diferencias de tasas entre lo que se podría haber financiado en condiciones normales versus lo que se ha hecho efectivamente con la China, nos encontraríamos con una cantidad de dinero de pérdida y de costo de oportunidad impresionante para el país, y me parece que podría ser un muy buen trabajo académico para los chicos que están haciendo una tesis de economistas, encontrar el costo de oportunidad del Ecuador de los prejuicios ideológicos de los últimos años. Recuerde que Correa, si no me equivoco, en el año 2007 expulsó al representante del Banco Mundial de Ecuador, y así fue cerrando las posibilidades de trabajar con estos organismos, y por supuesto quedamos en otras opciones, como usted ha señalado, con respecto a la China. Pero vayamos al presente. Economista Rivera, con autosuficiencia. El presidente de la República, Guillermo Lasso, el día de ayer dijo: las cuentas fiscales están en orden y en consecuencia no contemplamos adquirir más deuda con la China. ¿Está usted de acuerdo, coincide, cree que efectivamente las cuentas fiscales se encuentran en orden? Mire, sí, efectivamente lo que nos señalan las cifras del Ministerio de Economía es que la casa se va poniendo en orden. El incremento del precio del petróleo en las últimas semanas, Gustavo, la reforma tributaria con todos los costos y bemoles que significa, un ajuste del gasto público, que siempre tiene sus costos, siempre tiene sus pesares, pero creo que hoy estamos frente a un ministro de Economía y frente a un presidente de la República con características de estadista, sensato, prudente,
en donde el manejo de las finanzas públicas no se quiere mostrar determinados resultados con la perspectiva de 3 meses, con la perspectiva de un año, sino dejar cimentado las condiciones de sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, cuando uno revisa las proyecciones macroeconómicas y las proyecciones fiscales, más una coyuntura bastante favorable por el incremento de los precios del petróleo, uno comienza a visualizar que se va a necesitar cada vez menos necesario acudir a créditos internacionales y en particular el crédito chino, sobre el cual, ¿no es cierto?, pesan una serie de dudas respecto a que se trata de condiciones financieras muy por encima de las condiciones que podemos tener acceso en los mercados financieros internacionales. En otras palabras, cuando mejora las finanzas de la casa, usted ya no tiene que ir al chulquero, usted ya puede de nuevo ir al banco privado, donde puede obtener una línea de crédito a buenos años de plazo, a muy buenas tasas, sin necesidad de tener que hipotecar toda su casa para solicitar el préstamo. Entonces, creo que la propia reducción del riesgo país, Gustavo, confluye en eso, en que ya no necesitemos ir al chulco. Básicamente creo que esa es la forma en que yo le leo la información que usted le pone. El riesgo país no se ha reducido significativamente, no tenemos el dato de hoy, podríamos conseguirlo de inmediato, pero el riesgo país se mantiene alrededor de los 800 puntos para Ecuador. Pero comparativamente a lo que teníamos en los meses, por ejemplo, más álgidos de la pandemia, hay una enorme diferencia. Gustavo, recuerde usted que el riesgo país es la percepción que tienen los mercados financieros internacionales sobre la capacidad de pago del país. Ahí incluye las cifras fiscales que están mejorando, incluye las políticas de razonabilidad económica en el orden público. Solamente aporto con el riesgo de libre comercio. El riesgo país del día de hoy, 768, que ha bajado de la jornada previa de 785, nada más para entregar este dato. Pero justo quería terminar. ¿Sabe cuál es la razón por la que el riesgo país no baja todavía en una cantidad ya drástica? Es porque todavía tenemos nubarrones no sobre la política pública del gobierno central, sino sobre la razonabilidad de la asamblea, sobre la razonabilidad de los movimientos sociales, de la posibilidad de conflictos políticos o sociales respecto a la implementación de ciertas medidas. Lo que necesita el Ecuador es grandes acuerdos, es decir, políticas públicas de Estado en la que independientemente del gobierno de turno nos pongamos de acuerdo en esas políticas públicas. Cuando nosotros tengamos esos grandes acuerdos y se aleje la posibilidad de lo que yo llamo el calentamiento en las calles, la posibilidad del boicot en la asamblea a las políticas que presente el gobierno central, en que se haga una discusión razonable, con mucho fundamento técnico de la política pública y no simples intereses políticos mezquinos, pensando en el próximo proceso electoral y no en el país, en el largo plazo, en el futuro de los ecuatorianos, en la reducción de los niveles de pobreza, en la reducción de la equidad, en promover el crecimiento económico. Los mercados financieros internacionales siempre van a ver con cautela la inversión en el Ecuador, porque existe la posibilidad de que, estando bien manejada la economía, se genere conflictos políticos o sociales que hagan un contrapeso y anulen los efectos por el lado económico. Me parece que por ahí va la explicación de por qué el riesgo país no baja más, Gustavo. Muchas gracias por habernos acompañado, economista Rivera. Gracias a usted, Gustavo. Un buen día para todos. El economista Carlos Rivera es profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Fue director de la Escuela de Economía de esta universidad.